Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Soy Luis Francisco Blandón. Esto es El Mundo desde el Sur. Hace unos días Venezuela condenaba las declaraciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk. Hablaba de preocupación en esa oficina sobre la situación en Venezuela. Una actitud de doble moral y parcialidad que representa no solo una afrenta para los pueblos del mundo, sino también para los principios fundamentales establecidos en la Carta de la ONU, decía el comunicado oficial del país latinoamericano. Y es que la denuncia de Venezuela contra Turk no es una voz aislada, es parte de un creciente clamor global de países, movimientos sociales y organizaciones que exponen la vergonzosa selectividad y el doble rasero de este organismo internacional. Analistas consideran que la supuesta preocupación por los derechos humanos se ha convertido ahora en una herramienta geopolítica utilizada a conveniencia de potencias hegemónicas para justificar intervenciones y presiones mientras guardan silencio ante crímenes atroces en otros lugares del mundo en permanente conflicto. No es una simple queja diplomática, es la evidencia palpable de cómo los derechos humanos son instrumentalizados para un mayor control desde el seno de la ONU. Es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Antes, recordarle a través de redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes tal vez ya han participado respondiendo la pregunta. Sin embargo, aquí tiene el código QR para que usted pueda participar. Venezuela exige a Estados Unidos la liberación de 18 niños venezolanos arrebatados de sus familias y secuestrados en el país norteamericano, que evidencia esta práctica de Washington. Barbarie selectiva contra el pueblo venezolano, deshumanización de la migración latinoamericana, silencio cómplice en la ONU o intereses geopolíticos por encima de los derechos humanos. Si no ha participado, puede hacerlo. Más adelante revisamos y asociamos todas las respuestas. Pasamos de inmediato al análisis. Me acompaña en el estudio Jesús David Rojas, abogado, doctor en Derecho Internacional Público, especialista en Derecho Penal Internacional y Derecho Internacional Humanitario. Muchísimas gracias, Jesús, por tu tiempo con nosotros. Nuevamente, bienvenido. Gracias, Luis. Gracias a los televidentes. Bueno, Volker Turk realiza decisiones políticas en nombre y bajo de este escudo del ACNUD. ¿Cómo interpretas esta actitud desde el derecho internacional? Bueno, eso pareciera que es una nueva práctica que se hace de altos funcionarios que son elegidos para representar a las Naciones Unidas, pero con un marcado protagonismo a favor de las potencias hegemónicas. Estados Unidos, el sionismo internacional. Ya vimos que en el conflicto de guerra entre Irán e Israel, el alto comisionado de la Oficina de Energía Atómica filtró la información para que atacaran los determinados lugares. Volker Turk viene manteniendo un silencio cómplice de las violaciones en el extranjero, en los países hegemónicos, pero curiosamente, él es austríaco y en Austria el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado recientemente a Austria por básicamente dos cosas: falta de protección con la niñez y falta de protección a la libertad de expresión. Él no se ha pronunciado nada. Cualquiera que haya seguido la guerra de Israel y Irán se dio cuenta que hubo una marcada tendencia de bloquear la información de lo que pasaba realmente, y las personas que tomaban el riesgo fueron apresadas. Él no se ha pronunciado sobre eso. La guerra terminó y él no se pronunció sobre eso, la protección de la libertad de expresión. Y con respecto a los niños, se hace oídos sordos respecto al secuestro de niños venezolanos y de otras nacionalidades en un país donde la pederastia ha tomado los principales titulares de los tabloides, sí, sobre prácticas como la de la isla de Einstein, donde inclusive denuncias de Elon Musk denunciaba que el presidente Trump estaba en algunas de esas fiestas. Entonces, no es solamente que secuestren a los niños, es que nos preocupa profundamente como venezolanos qué están haciendo con esos niños y cuál es el objetivo de eso. Sí. No es protegerlos, porque los Estados Unidos, sobre todo con el gobierno del presidente Trump, ha demostrado un profundo racismo respecto a todo lo que no es estadounidense. Se ha burlado de los canadienses, se ha burlado de los españoles, se ha burlado de los británicos, se ha burlado de los daneses. O sea, no es solamente algo prerrogativa del sur, es con todo el mundo. Y entonces ese racismo llama la atención que quieran a los niños, a nuestros niños, separarlos de las madres para colocarlos en hogares sustitutos, y pensando bien
nos preocupa que se los separen de la madre. Pero si pensamos mal, nos aterramos. ¿Por qué quieren a esos niños? Claro. Vamos a ver justamente lo que decía el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se pronunciaba al respecto, aseguró que el alto comisionado de Naciones Unidas responde a Washington y a gobiernos europeos ignorando, como decíamos, el secuestro de migrantes en Estados Unidos, pero también las atrocidades en Oriente Medio. Ignorar nuestra denuncia puntual, que hablé personalmente con él, del secuestro de 252 venezolanos, del secuestro de 18 niños y niñas venezolanas en Estados Unidos. Y además ignora completamente la persecución, secuestro de millares de migrantes en Estados Unidos, pero lo que es peor, todos los días ignora el asesinato de niños, niñas, hombres, mujeres en Palestina, el bombardeo del Líbano, de Siria, el asesinato de gente inocente en el mundo. Para él no existe, para él solo existe el guión que le marcan y le escriben el Departamento de Estado en Washington. Y bueno, a esto se le suma la situación, como decíamos, en Gaza, donde el bloqueo y la hambruna reinan, dejando a su paso 66 niños muertos. Crisis de hambre y sed también cuenta en el silencio de las Naciones Unidas. Estos niños viven en condiciones extremas y mueren por desnutrición. Todo esto causado no solo por las bombas, sino por el bloqueo de Israel que impide la entrada de toda ayuda humanitaria. Este castigo que impone el sionismo en Gaza parece ser una estrategia alineada con el plan de exterminio, condenado, incluso prohibido por la Convención de Ginebra, pero increíblemente se tolera sin importar que ya 66 niños han muerto de hambre, donde además no hay medicinas, no hay electricidad, hay pocos hospitales operativos. Y bueno, todo esto se suma también a estas denuncias que se están realizando desde nuestro continente. Parece, Jesús, que la labor del alto comisionado para las Naciones Unidas es muy eficiente cuando se trata de emitir estos informes en el sur global, mientras que mantiene silencio sobre Palestina, Líbano, Yemen, Siria e Irán. El señor Tork está jugando una pieza que es justificar el derecho a intervenir en otros países bajo la supuesta existencia de un Estado fallido en determinados países. Pero le pregunto si de repente cualquier país del mundo atacara a Israel por la masacre y genocidio que está haciendo, no se justificaría bajo la misma premisa del deber de proteger, porque las cifras son alarmantes. Se hablan de aproximadamente 100.000 muertos palestinos en el periodo de guerra. Estaba en guerra con Irán y sin embargo seguía bombardeando el Líbano y Gaza. Se hizo una encuesta en los periódicos israelíes y casi el 70% de la población israelí dice que es bueno que maten los iraníes porque ellos no tienen derecho. Ya estamos convirtiendo a Israel, se está cada vez más pareciendo a la Alemania nazi, donde se justificaba el exterminio de los judíos porque eran una raza. Y recordemos que los libros sagrados de Israel hablan de que el matar, teniendo la oportunidad de matar a un no gentil, a un gentil, siendo judío y no hacerlo es un pecado. Eso implica que el señor, recordemos que Hitler nació en Austria, de donde es este señor, y pareciera que la filtración de las políticas neonazis han llegado hasta los altos funcionarios. El señor de la Agencia de Energía Atómica es judío y pasaba información de las inspecciones que se hacían en Irán sobre el material atómico. Pero curiosamente nunca ha exigido que Israel, que es el único que posee armas nucleares en el Medio Oriente, se inscriba, firme el Tratado de No Proliferación Nuclear. E inclusive un hijo del rey Faisal de Arabia Saudita dice que si hubiese justicia en el mundo, el ataque estadounidense ha debido ser contra Israel porque es el único que tiene probado que tiene armas atómicas. Entonces, es una complejidad de destrucción de las instituciones de las Naciones Unidas, pero yo comparto la opinión de nuestro canciller que dice que tenemos que tratar de mantener las Naciones Unidas porque si no, en caso de que la perdamos, es el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Pero tenemos que exigir que los funcionarios que sean parcializados, que sean serviles respecto al poder, sobre todo en materia de derechos humanos, si una persona es servil al poder no defiende los derechos humanos,
de muchas personas, entonces tiene que renunciar. Yo creo que debe hacer una propuesta de tanto el señor de la Agencia de Energía Atómica y del alto comisionado de que renuncien por el bien, y eso debe ser una masa crítica de los países medianos y pequeños que hacen vida en las Naciones Unidas. Es un escenario muy complejo también, Jesús, desde el punto de vista del derecho internacional, pero también de los medios de comunicación. ¿Cómo has visto el papel directamente en ese silencio cómplice? Bueno, llama la atención que en Estados Unidos hay manifestaciones en casi todas las ciudades importantes de los Estados Unidos y usted no las ve en los medios de comunicación. Ha pasado algo así como lo que pasó el 11 de abril en Venezuela, donde los canales de televisión ponían comiquitas y la gente salía a la calle y se encontraba con una manifestación entre policía y pueblo reclamando el regreso del presidente Chávez. En esta situación, la verdad puede ocultarse por un tiempo, pero luego del cese de la guerra israelí-Irán se demostraron en qué condiciones quedó Israel y cómo sufrió eso, a pesar de que lo taparon, a pesar de que lo ocultaron. Igual lo pasará en los Estados Unidos. La verdad no se oculta por mucho tiempo, sobre todo cuando ahora hay muchos más medios. Las redes sociales fungen como un medio alternativo para conocer la verdad. Y existen medios valientes como esta casa Telesur que se atreve a dar la verdad a pesar del bloqueo y a pesar de la censura que en algunos países se le ha aplicado a esta planta televisiva. Y en un momento tan importante para los profesionales de la comunicación que también han tenido afectaciones y han tenido varios canales, muertes por algún profesional de la comunicación que ha estado trabajando y llevando la verdad a los pueblos del mundo sobre lo que ocurre en la Franja de Gaza y en Oriente Medio. Vamos a hacer una primera pausa en nuestro análisis. Recuerde, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales a través de Telegram, de nuestra multiplataforma. Aquí está el código QR para que usted pueda participar. Más adelante analizamos los resultados. Por lo pronto, ya regresamos en El Mundo desde el Sur. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando sobre derechos humanos, sobre la función de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a través de Volker Turk. Desde Venezuela, Jorge Rodríguez, jefe del Comando Unificado de la Revolución Bolivariana, denunció la inacción de la Organización de las Naciones Unidas ante las violaciones de los derechos humanos de 18 niños secuestrados en Estados Unidos, niños venezolanos, que al igual que los niños gazatíes asediados por Israel también han tenido afectaciones solamente por ser migrantes venezolanos. Esto decía. En que esta administración cuenta con lacayos en Naciones Unidas, tiene un lamezuelas llamado Turk, Bork, no sé cómo se llama, Volker Turk. No dice ni una palabra de las decenas de miles de niños asesinados en Gaza. No dice absolutamente nada de los 252 venezolanos secuestrados en El Salvador, encerrados en un campo de concentración por la rata, y que perdonen por favor las ratas, por la rata de Nayib Bukele. Y no dice nada de las 18 niñas y niños secuestrados en los Estados Unidos de América. Seguimos analizando el tema. Jesús David Rojas, abogado, doctor en Derecho Internacional Público, especialista también en Derecho Internacional y Derecho Internacional Humanitario. Bueno, una denuncia bastante clara por parte de Jorge Rodríguez en Venezuela. Explicar un poco esto también, Jesús, porque tú hablabas también de la Alemania nazi. Algunos pudiesen pensar que es algo muy exagerado, pero ¿por qué no es exagerado en este tema para el gobierno venezolano? Bueno, fíjate, el secuestro de niños lo practicó la dictadura argentina de Jorge Videla. Capturaban a gente de izquierda, a las mujeres las violaban, las mantenían vivas hasta que terminaba su proceso de gestación, ellas parían, les quitaban el hijo, las colocaban en familias de militares que no podían tener hijos para que se criaran bajo una buena educación y mataban a las madres. En este caso hay una variante.
Las madres no las matan, pero se los quitan. No hay traslado de las familias. La madre es deportada a Venezuela, algunos padres son remitidos a El Salvador para ser presos, estigmatizados, torturados, documentados por organismos internacionales, en tribunales de salvadoreños e internacionales. Pero el señor Volker Türk, descendiente de la misma patria de Adolf Hitler, aplica un silencio cómplice con el secuestro de niños que, como decía Andrés Eloy Blanco, cuando usted tiene un hijo, tiene todos los hijos del mundo. Yo me imagino que Volker Türk no tiene hijos, no le importan los niños. No se trata de que sean venezolanos, se trata de que son niños. Pero para nosotros son parte nuestra, es nuestra sangre. Independientemente de la razón por la cual sus padres hayan emigrado, justificada o no, engañados o no, ellos merecen la protección del Estado venezolano en cualquier lugar que estén. Hay 18 casos documentados, pero hay informaciones que hay más de 100 niños en esta situación en los Estados Unidos. Y fíjese, los Estados Unidos, con Michael les devolvió a la niña, pero en unas negociaciones. Nosotros soltamos a una persona y ellos nos devolvieron a Michael como un favor. Michael Espinosa, la niña venezolana. Como que estuviésemos negociando dos presos. Sí. Pero Michael no era presa. Y eso nos trae hace años en el gobierno de Bill Clinton el caso de Elian González, un cubano que llegó allá y su padre estaba en Cuba y quería la repatriación y no hubo muchas presiones, protestas de los cubanos de Miami de que no se devolviera para que viviera en libertad, pero al final privó la sensatez del presidente Clinton y le devolvió, y eso le costó perder las elecciones a Al Gore en el estado de Florida que ganó George W. Bush. Las ideas las ideas y los principios no entran en el cálculo político de nadie. Son principios y son. El niño puede ser estadounidense, puede ser italiano, puede ser venezolano, puede ser brasileño. El niño tiene que ser protegido. Existe una organización internacional para eso, pero el niño también tiene derechos. Para eso existe un tratado internacional sobre la protección de la niñez. Y Volker Türk no lo ve. Sí, justamente de eso iba, porque ¿cómo explicar precisamente, Jesús, la selectividad del ACNUD en asuntos propiamente de Venezuela? Ciudadanos secuestrados en El Salvador, mercenarios de otros países que tratan de hacer actos en Venezuela, la violencia postelectoral también que fue denunciada en su momento a la oficina del Alto Comisionado y sin embargo no existe todavía pues un pronunciamiento. ¿Cómo entender esta selectividad del ACNUD en Venezuela? Porque la Organización de Naciones Unidas, lastimosamente, o mejor dicho, como denunciaba el presidente Chávez, la burocracia está comprada y está corrupta. Y esa burocracia tiene que ser removida. Pero tienen una suerte de inmunidad otorgada por la ostentación del cargo. Por eso es necesario solicitar o presionar para que renuncien y luego de que renuncien solicitar su enjuiciamiento por ser cómplices de violación de derechos humanos, porque él tiene la responsabilidad. Nadie le dice que oculte, si en Venezuela hay violaciones de derechos humanos, que las oculte. Pero le exigimos que las que nosotros denunciamos las tramite, se pronuncie, haga las investigaciones. Y Estados Unidos podrá ser la mayor potencia del mundo para algunos, pero no es inmune a los derechos humanos. Y más aún, ahora la Corte Suprema de Justicia acaba de reducir la potestad de los tribunales federales para controlar al gobierno federal. Eso es un retroceso en materia de control de la función pública en el mundo. Eso es en poco tiempo, eso va a ser una autarquía prácticamente como un rey absoluto.
Sí, bueno, vamos a ver justamente porque, como comentábamos, hay paralelismo con lo que decíamos del nazismo, ¿no? Y más allá de detener migrantes, Estados Unidos consolida también lo que son los campos de concentración en estos países satélites para indocumentados, por ejemplo, en Guantánamo y El Salvador. Esto no solo se limita para inmigrantes y residentes deportados de Estados Unidos, sino que además se utilizará para recluir ciudadanos estadounidenses calificados por su gobierno como de alto riesgo para la nación. Como si fuera poco, las celdas son fétidas, superpobladas, están plagadas de abusos, de maltratos y el resultado, muchos reclusos sufren de tuberculosis, infecciones fúngicas, sarna, desnutrición grave, enfermedades digestivas crónicas, sin dejar de mencionar más de 3.000 niños también recluidos que tienen una mala alimentación. Es parte de lo que vemos acá a través de los medios de comunicación y Misión Verdad, que por supuesto ha mantenido pues un análisis en torno a este tema. Jesús, y en Venezuela la movilización es muy importante. Ya Jorge Rodríguez decía, va a haber una gran movilización a nivel nacional para poder mostrar el respaldo a estos niños. ¿Por qué es tan importante la movilización en ese sentido? Mire, porque la movilización muestra la indignación de todo un pueblo. Nosotros como pueblo siempre hemos defendido al débil. Por eso la mayoría del pueblo venezolano está del lado de Palestina, porque es el débil en la ecuación. No tiene ejército y sin embargo lo bombardean con los artefactos más destructivos. Y eso, los niños son la parte más débil de cualquier sociedad, porque necesitan protección hasta que se puedan valer por ellos mismos. Y que los secuestren, los sometan a maltratos que tienen incidencia en su psiquis que pudiese considerarse como tortura psicológica, desconectar a un niño de su núcleo familiar, Arrebatarlo del brazo. Arrebatarlo, eso produce daño. Y si alguien quiere saber o verificar si eso es verdad, que verifique a los niños que fueron separados de sus padres en los campos de Auschwitz y los demás campos nazis. Las personas las que sobrevivieron quedaron tan traumatizadas por la separación que nunca pudieron volver a la normalidad. Crecieron, pero nunca pudieron volver a la normalidad. Claro. Y algunos de ellos vivieron en Venezuela. En Las Palmas, donde yo me crié, vivía una señora que tenía ese trauma por lo que había pasado de la separación de sus padres. Ella sobrevivió, sus padres no. Entonces, esa misma estratagema de Hitler la están aplicando en nombre de la democracia, en nombre de la libertad. Ahora entonces votan a todos los inmigrantes, pero como se dieron cuenta que hay alguien que tiene que recoger la cosecha, entonces en algunos lugares no lo van a aplicar, pero lo siguen tratando como semiesclavos. Eso es un doble rasero, es una doble moral. Ningún país, ningún imperio que violenta sus propias normas éticas ha proseguido como imperio. Dice Jorge Rodríguez que es en esta administración de Donald Trump en la que mayor cantidad de veces el Estado venezolano o el gobierno venezolano ha tratado de comunicarse, incluso más que en la administración de Joe Biden, ¿no? La importancia también de esto y el diálogo promovido igualmente por Venezuela. Sí, y hemos tenido algunos diálogos, pero por intercambios. O sea, no nos dan nada. O sea, por no nada. No es un cumplimiento de principios. Es un dame y te doy. Si no me das, no te doy. Porque hay que ver lo que significa soltar a unos prisioneros que habían cometido delitos en Venezuela por interés de los Estados Unidos para que nos devolvieran a Maikeli. Que es imposible que esa niña haya cometido algún delito. Su delito fue existir y ser separada de sus padres. Entonces, esa doble razón justificada por las altas autoridades de los Estados Unidos, por la Corte Suprema de los Estados Unidos, te indica que los Estados Unidos va camino a ser una sociedad enferma o más enferma de lo que está. Y el miedo hace que nadie se atreva a controlar o a disentir. Y entonces muchas personas han preferido salir de los Estados Unidos, vivir en México, Canadá o Europa, hasta que el señor Trump se vaya. Sí. Compleja la situación para la comunidad migrante latinoamericana y sobre todo la venezolana. Nosotros con esto finalizamos. Muchísimas gracias, Jesús, por tu tiempo con nosotros. Doctor Jesús David Rojas, abogado, doctor en Derecho Internacional Público, especialista en Derecho Internacional Humanitario, para poder entender este panorama y esta denuncia
contra la oficina del comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk. Antes de terminar con nuestro programa, revisamos los resultados de la encuesta. La pregunta que le hacíamos más temprano: Venezuela exige a Estados Unidos la liberación de 18 niños arrebatados de sus familias y secuestrados en el país norteamericano. ¿Qué evidencia esta práctica de Washington? Bueno, ahí está, un gran 71% de los usuarios dice barbarie selectiva contra el pueblo venezolano, 11% dice deshumanización de la migración latinoamericana, 7% dice silencio cómplice en la ONU y 11% intereses geopolíticos por encima de los derechos humanos. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar, por mantenerse en sintonía de nuestro multimedio. Y les recuerdo www.telesurtv.net con esta señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, y en Telegram, como vemos, el servicio informativo de Telesur las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.